Listo. Entonces, nosotros habíamos quedado en nosotros terminamos con las excepciones. Esto fue lo último que vimos en la clase. En el proceso laboral, vimos las excepciones de mérito, fondo, de fondo, las previas obligatorias y las mismas. ¿Listo? Ahora vamos a ver las notificaciones. Las notificaciones es la forma de cumplir con el principio de publicidad en el proceso laboral. Y es la forma en la cual las partes, por ende, se enteran de lo que está pasando en el proceso, de las diferentes decisiones de fondo o de trámite que se van a tomar. ¿Listo? Entonces, en el proceso laboral manejamos 6 clases de notificaciones. Voy a enunciarlas y posteriormente voy a ir eh, profundizando en cada una de ellas. La primera es la personal, la notificación personal, que es una notificación muy similar a la que tenemos en la notificación que está dispuesta en el artículo, en el Código General del Proceso, ¿sí? Luego tenemos la notificación por estrado, que esta es la notificación que se realiza en audiencias, y ya la voy a profundizar. Luego tenemos la notificación por estado, eh, que es por lo general cuando no estamos en audiencia. Luego tenemos una notificación por edicto. Para esta notificación tenemos que remitirnos al Código de Procedimiento Civil, porque en el Código General del Proceso no se reguló. Tenemos también la notificación por conducta constituyente, que está dispuesta en el Código General del Proceso. Finalmente, tenemos una notificación especial, que es la de la notificación de aviso a las entidades públicas. ¿Listo? Esas son las 6 notificaciones que nosotros tenemos. Importante para las personas que ya vieron civil o para las personas que están viendo civil, dense cuenta que nosotros no tenemos notificación por aviso. Tenemos por aviso a entidades públicas, que es una notificación especial, pero no tenemos notificación por aviso. Es decir, las personas que ya vieron civil, se envía el citatorio personal, lo recibe el demandado, luego se envía la notificación por aviso, lo recibe el demandado, transcurre el término dado en la notificación por aviso y en civil se tiene por notificado por aviso. Nosotros, en derecho laboral, no tenemos notificado por aviso a nadie, únicamente tenemos una notificación especial que es aviso a entidades públicas, pero notificación por aviso como tal no tenemos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Si tienen alguna duda, me la hacen saber por el chat. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Entonces vamos a empezar con la notificación personal. ¿En qué consiste la notificación personal? La notificación personal consiste en esa comunicación que se realiza por parte del juzgado y que se le realiza al demandado. Esta comunicación se hace en la oficina del juzgado, es decir, la persona va hasta el despacho judicial, es decir, a mi oficina, ¿sí? A la secretaría, y a la secretaría le hacen un acta en la cual le entregan eh, los traslados de la demanda y él firma un acta en el cual le están diciendo usted queda puntualmente u oficialmente notificado personalmente. ¿Listo? Ahí le empieza a correr el término del traslado. Entonces, ojo, para que tengan en cuenta, la notificación personal únicamente se da en el despacho o normalmente se da en el despacho cuando la persona va, se le entregan los traslados y firma esa acta. ¿Listo? Esa acta la realiza el secretario y deja constancia de quién va, deja constancia del proceso judicial en el cual se está notificando
y le entrega el traslado a la persona. Si es un proceso de primera instancia, le puede decir, entonces de aquí en adelante le corre el término de traslado o, digamos, lo que la persona ha concurrido cuando ya se ha notificado personalmente al curador, entonces le decimos, lo notificamos personalmente y tienen 5 días o menos tiempo para contestar, o simplemente le decimos, ya una persona se notificó personalmente por usted, lo notificó personalmente y usted toma el proceso en el estado en el que está. ¿Listo? Esa es la notificación personal. Pero para llegarse a la notificación personal, eh, deben o se hacen algunas situaciones. ¿Listo? ¿Qué se notifica personalmente? Y bueno, y para llegar a la notificación personal se cumple con algunas exigencias o con algunos requisitos que ya los voy a hablar. ¿Qué se notifica personalmente? ¿Cuáles son los autos que se deben notificar personalmente? Son 3. ¿Sí? Uno es, como lo dice la diapositiva, los autos se notifican al demandado. ¿Cuáles son? El auto admisorio de la demanda y en general la primera providencia que se dicte en los procesos. Entonces, acuérdense del cuadrito que hicimos alguna vez en clase, cuando yo les explicaba el sistema de términos. El auto admisorio de la demanda se debe notificar al demandado y en general la primera providencia que se dicta en los procesos se debe notificar personalmente a los demandados o al demandado. ¿Listo? Un minuto. Ese es el auto, bueno, una de las exigencias que se debe hacer o sí, uno de los autos que se debe notificar personalmente, por lo menos. Ustedes presentan una demanda laboral en el juzgado en el cual yo soy juez y tienen el demandado es, digámoslo, para que contextualicemos, León Aguilera, ¿listo? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pues tienen que comunicarle a León Aguilera que ustedes lo demandaron. Ojo, todas las cosas, todos los trámites eh, que se deben hacer para notificar al demandado, lo deben hacer ustedes como partes. ¿Listo? Ustedes deben impulsar el proceso y notificar, por ende, al demandado. Entonces, todos los trámites previos a que el demandado llegue al estrado judicial y se notifique personalmente, lo debe hacer el demandado. Pero claro, en principio, porque todavía no voy a desarrollar cuáles son los requisitos o cómo se da o cómo llegamos a la notificación personal. Entonces, pero importante que quede claro que es el primer auto que se notifica a los demandados o que se debe notificar personalmente es el auto admisorio de la demanda y en general la primera providencia que se dicte. Entonces, por lo menos, si estamos en un ejecutivo laboral, el auto que libró mandamiento de pago, ¿sí? Se debe notificar personalmente. ¿Listo? Si estamos en un proceso especial de permiso para despedir, el auto que admitió el proceso se debe notificar personalmente al demandado, que por lo menos el trabajador, y se debe notificar personalmente también al sindicato. ¿Listo? Entonces, en general, la primera providencia que se emita en los procesos laborales se debe notificar personalmente. ¿Qué otro auto o qué otra decisión se debe notificar personalmente? La primera que se hace a los empleados públicos en su carácter. ¿Listo? Entonces, hay un proceso en contra de un empleado público, ¿sí? Que debe notificar personalmente. ¿Listo? ¿Y qué otro auto se debe notificar personalmente? La primera o el primer auto que se emita en contra de los terceros. Entonces, por lo menos, un llamamiento en garantía, ¿sí? Ese llamamiento en garantía se admite y se cuenta normalmente con 6 meses para notificar el llamado en garantía. Ese auto se debe notificar al llamado en garantía y ese auto se debe notificar personalmente, es decir,
no se puede notificar de otra manera. Ahora, si por lo menos la entidad tiene conocimiento por alguna otra razón, como más adelante lo vamos a ver, que es la notificación por conducta concluyente, esta notificación también surtiría efectos, pero en general la notificación personal de los que se realice a los terceros se debe hacer personalmente. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien o tienen alguna pregunta? Bueno, entiendo que el silencio implica que está bien. Listo. Entonces, ¿cómo se cumple o cómo se llega a la notificación personal? Ojo, hay dos conceptos que quiero que queden claros en una es la notificación personal, que es la que se da cuando la persona va al despacho y firma el acta y se le entrega el traslado. ¿Listo? Esa es la notificación personal. Ahora, para llegar allá, se deben hacer unos trámites previos, o normalmente se hacen unos trámites previos, que son los citatorios dispuestos en el artículo 291 del Código General del Proceso y en el artículo 292 del Código General del Proceso. Vale la pena hacerles una aclaración. Acuérdense que, como yo les he indicado, la legislación laboral es precaria, es muy corta. El código de procedimiento, el CPTSS, no regula todo el trámite procedimental. Entonces, los vacíos procesales debemos llenarlos con el Código General del Proceso cuando no haya norma expresa, ¿sí? Entonces, digámoslo, ¿qué pasa en el tema de notificaciones? Hay una norma que regula el asunto, bueno, son dos normas. La primera en la que estamos enfocándonos es el 29. El 29 hace una regulación, pero esa regulación es muy precaria y nos remite al código, en su época al Código de Procedimiento Civil y ahora al Código General. Entonces nos debemos remitir, pero es una remisión que no es absoluta porque, como se les voy a explicar, eh, debemos hacer como un mix entre el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Civil. Entonces, para llegar a la notificación personal, debemos remitir unos citatorios en los cuales le informamos a la parte demandada que hay un proceso en contra y que debe ir al juzgado. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es remitir el citatorio personal. Pregunta, ¿quién hace el citatorio personal? Lo hacen ustedes como partes, ¿sí? Y lo firma el secretario del despacho, pero lo hacen ustedes y lo remiten ustedes, ¿sí? ¿Qué hacen entonces? El 291 delimita cuáles son las exigencias que debe tener eh, el citatorio personal. ¿Qué se hace en este citatorio personal? Se le informa al demandado o al tercero interviniente o al empleado público que hay un proceso en su contra y que se debe presentar al juzgado a notificarse personalmente. Ese citatorio personal, ojo, el citatorio personal se remite por correo certificado, es decir, 472, es decir, se entrega, es decir, surenvíos, ¿listo? Un correo certificado, un correo que le certifique que que el correo, el citatorio personal llegó y que les diga si llegó, si no llegó, si se rechazó, si se devolvió, si no lo recibieron, si se opusieron a recibirlo, ¿listo? Y eso se debe llevar al estrado judicial, ¿listo? Entonces, es importante. ¿Qué implica que la exigencia legal de que se debe remitir por correo certificado? Que ustedes, digámoslo, hay muchas veces me ha ocurrido que las partes llegan y me dicen, no, doctor, lo que pasa es que yo sé el dónde vive. Yo voy a
yo voy a ir a notificarlo. Y se van y le entregan el citatorio personal a la persona o al demandado y vuelven y dicen, venga, doctor, lo que pasa es que yo ya se lo entregué. Ah, bueno, listo. Pero usted no puede certificarlo. Entonces, como no lo ha certificado, no ha cumplido con el trámite del 291. ¿Listo? Esto es muy importante que entiendan que se debe remitir por correo certificado. Si no se remite por correo certificado, no sirve o no se entiende surtido el citatorio personal. Ahora, ¿qué debe contener el citatorio personal? Entonces, el 291 es muy claro, dice que debe contener la clase de proceso, la fecha de la providencia, pues ¿qué providencia? El auto, el primer auto que estamos notificando. Espérame un momento. Entonces, ¿qué debe remitir? O qué debe contener la fecha de la providencia, entonces será el auto emisorio o el auto que libra mandamiento de pago o el auto en el cual se le está informando el llamamiento en garantía y el auto emisorio, ¿listo? Las partes del proceso, entonces Pepito Pérez contra León Aguilera, ¿listo? O, sí, el nombre del demandante y el nombre del demandado. El término que tiene la persona a la cual yo estoy remitiendo el citatorio personal para que concurra al despacho. Entonces, ahí hay una situación y es que depende de dónde esté o dónde resida o dónde tenga el domicilio del demandado. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la demanda era muy importante el tema de la dirección de notificación del demandado? Pues esto es, digamos, lo que no es lo mismo que iba en Pitalito a que iba en Neiva. No es lo mismo que iba en Colombia a que iba en Estados Unidos. ¿Listo? Pues porque posiblemente si vive en Estados Unidos tiene COVID, pero no solamente por eso, sino porque el término es mayor. Entonces, si la persona vive en la sede del despacho, tiene 5 días para ir al juzgado a notificarse personalmente. ¿Listo? Si no vive en el municipio en el cual está ubicado el despacho, pues digámoslo, vive en Isnos, tiene 10 días, o vive en Neiva, tiene 10 días, o vive en Bogotá, tiene 10 días. Y si vive en el exterior, tiene 30 días. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? Bueno, listo. Entiendo que no hay dudas. Ah, duda. Chatear. Chicos, pueden por favor apagar. Listo. Bien. Listo. ¿A dónde se remite el citatorio personal? Bueno, como ya se los dije, se remite a la dirección informada en la demanda. Entonces, digamos que ustedes presentan la demanda y en la demanda dicen el señor vive en San Agustín, en la calle 22, número 1513. Listo. Allá se remite. ¿Listo? En tratándose de personas jurídicas, ¿a dónde se remite? Se remite a la dirección de notificaciones judiciales de la empresa, si tiene, o a una de las direcciones que esté o que haya informado o que esté en el certificado de existencia y representación. A veces hay empresas que tienen una dirección de notificación y tiene dirección de notificaciones judiciales. Entonces, en principio, tiene que enviar a la dirección de notificaciones judiciales. Sin embargo, si se envía a una de las direcciones, no genera nulidad, porque lo importante es informarle a la persona y la persona jurídica, obviamente, ya conoce cuando recibe el citatorio personal. ¿Listo? Y entonces, los correos certificados demoran más o menos 2 a 5 días en emitir el comprobante de envío. Bueno, el comprobante de envío se lo entregan inmediatamente, pero eso no es, digamos que eso lo tienen que llevar al juzgado, pero no es tan importante como el comprobante de que se recibió o que no se recibió el citatorio. ¿Listo? Eso se debe allegar al despacho. ¿Listos hasta ahí? Bueno,
Espérenme un momento. Pero... Listo. Entonces, ¿qué puede pasar en... ¿Qué puede pasar con el citatorio personal que se remite? Entonces, puede pasar lo siguiente. Y ahí, para el efecto, están visualizando el cuadro, el cuadrito, la hoja en blanco, la hoja que les estoy mostrando. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, pueden pasar tres situaciones. La primera, se remite el citatorio personal a el demandado y en el término, es decir, en los 5 días o en los 10 días o en los 30 días, el demandado acude al despacho. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si acude al despacho? Se le entrega el traslado, es decir, el anexo que ustedes allegaron en la admisión de la demanda. Entonces, ese anexo contiene la demanda con las pruebas. ¿Listo? Se le entrega al demandado y además se entrega el auto admisorio de la demanda. Entonces, se entrega los anexos de la demanda junto con la demanda y el auto admisorio de la demanda. Y además de eso, se firma el acta que la realiza el secretario. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Se entiende notificado personalmente. Ojo, no se entiende notificado personalmente con el envío del citatorio, ni tampoco se entiende notificado con el certificado de que el señor recibió el citatorio. No se entiende notificado. Notificado personalmente únicamente se entiende cuando la persona va al despacho. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Es muy importante que esto quede claro. Muy importante. Es muy importante porque esto es uno de los aspectos en los que la gente más, o en los que los demandantes más patinan en los procesos laborales y en general en todos los procesos, porque esto es, digamos, lo que cambia una parte, pero es muy similar en prácticamente todos los procesos, bueno, salvo en penal y en administrativo que tiene una notificación diferente, pero en tratándose de civil, familia y laboral son muy similares. Entonces, con el simple envío del citatorio personal y el recibo, es decir, que la persona demanda, que el demandado o que el tercero la haya recibido, no se entiende notificado personalmente. Entonces, esto me suele ocurrir mucho, en especial con las personas que no son abogadas, con las personas, como ustedes ya saben, yo manejo procesos de única instancia, yo les explico o mi secretario les explica y llegan a los 5 días y llegan el certificado, dicen, vea señor juez, listo, vengo para la audiencia porque es que el señor recibió, vea, aquí yo tengo la constancia de que recibió. Entonces le decimos, no, venga, lo que pasa es que ya sabemos que él recibió, pero eso no implica que lo tenga notificado personalmente. Eso simplemente implica que usted cumplió con lo dispuesto en el 291, ahora tiene que hacerlo del 292. ¿Listo? Tiene que seguir con el procedimiento hasta que lo podamos tener notificado personalmente. ¿Listo? Entonces, la notificación personal únicamente se da cuando la persona concurre al despacho y firma la constancia. De lo contrario, no hay notificación personal. ¿Qué más puede ocurrir? ¿Sí? Puede ocurrir que el citatorio personal que ustedes envíen rebote, ¿sí? Y puede rebotar por varias causas, pero hay tres causas en las cuales se genera una situación diferente. Entonces, cuando hay una devolución en la cual se diga que la dirección no existe, que la persona no reside o que la persona no trabaja en el lugar, se hace viable realizar el emplazamiento del artículo 293 del Código General del Proceso. ¿Sí? Se hace viable. Esto es a petición de parte. Es decir, que si llega, si la persona, la parte demandante, le ocurre esto y él dice, señor juez, después de eso dice, señor juez, si aquí tengo el citatorio por aviso, digo, ah, bueno, pues hágalo, ¿sí? Porque igual yo no puedo decretar de oficio el emplazamiento, ¿sí? Eso es a petición de parte, ¿listo? Entonces, si ocurre esto, es decir, si la dirección no existe, si la persona no reside o si no trabaja en el lugar, se puede
realizar el emplazamiento. Si no se solicita, se continúa con el trámite, es decir, se hace el 292. Es bastante desgastante, porque ¿para qué vamos a intentar enviar un citatorio por aviso o otro citatorio a una dirección que no existe? En realidad no sirve. O si la persona no reside en el lugar, ¿para qué la voy a volver a enviar? ¿Sí? O ¿para qué la voy a enviar si la persona no trabaja en el lugar y no tengo otra dirección de notificación? Precisamente para eso se hace viable el emplazamiento. ¿Y en qué implica el emplazamiento? Es poner, hacer una publicación en un periódico de amplia circulación en la cual se informe que una persona es demandada, las partes y el número del proceso. Y con eso, y después de ello, se le nombra o se le designa curador al ítem, porque como se les advertí, nosotros no tenemos notificación por aviso y tampoco tenemos notificación por emplazamiento. ¿Listo? Entonces, cuando esto ocurre, se realiza el emplazamiento y se nombra un curador al ítem, como lo dispone el 29. Al curador al ítem lo tenemos que notificar personalmente. Cuando notifiquemos personalmente, él es el representante del demandado, entonces se tiene por notificado el demandado con la notificación personal del curador al ítem. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Aló? Sí, señora, Creo que eso va, está señor. bien. Ok, listo. ¿Sí estaban viendo el cuadrito? Sí. ¿Ahí lo siguen viendo? No, se ve solamente la pantalla blanca. No estábamos mirando cuadritos. Antes estamos viendo la diapositiva, profe. Ok, ¿y ahora están viendo? Una pantalla en blanco. ¿No tiene nada? No, Ah, Solo está el clip del mouse. ok. Entonces, espérenme a ver. Espérenme a ver. Sale. Ahí, Ahora sí, sí. ok. Eso es lo que necesito que me avisen, porque yo aquí como una lora y no. Listo. Entonces, sí, ¿se acuerdan de las tres situaciones que se pueden generar? Entonces, esta, sí ven el mouse, sí lo ven, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces la primera opción es que se logra notificar y no solamente eso, sino que acude al despacho, entonces se le entrega el paquete del traslado, firma la constancia y además se le entrega el auto admisorio de la demanda con el traslado de la demanda. ¿Listo? Esa es la primera situación que se puede pasar. La segunda situación es que se le envíe el citatorio personal y haya una devolución, ¿sí? Hay varias causales de devolución, pero cuando se tienen estas tres causales de devolución, es decir, no existe o no reside o no trabaja en el lugar, se realiza o se puede realizar el emplazamiento dispuesto en el 293 y luego de eso se designa curador al ítem y cuando se notifique personalmente al curador al ítem, se entiende notificado al demandado personalmente. ¿Listos? ¿Hasta ahí? sí, Sí, profe. señor. Ok, listo. Y hay una tercera situación que se puede dar en el citatorio personal, que es cuando aparece una causal de devolución diferente a las que están enunciadas en estos tres, bueno, en estas tres posibilidades, es decir, una causal de devolución, no sé, no abren o se niega a recibir, ¿sí? Una causal de devolución, o por el contrario, el correo certificado nos informa y nos dice, sí, se lo entregué, y pasan los 5 días, o pasan los 10 días, o pasan los 30 días, y la persona no acude. ¿Se tendría notificado personalmente? No. La respuesta es no. Simplemente, ¿qué pasa en esa situación? Ya surtimos el citatorio personal. ¿Qué debemos hacer? Entonces, ustedes van y le dicen, señor juez, vea, se devolvió el citatorio personal por una causal diferente, entonces no puedo solicitar el emplazamiento, pero pues ahí se lo llego y voy a hacer el citatorio por aviso. O le digo, o ustedes van y dicen, señor juez, la parte demandada recibió, pero no quiso venir. O vea, señor juez, él
no quiso recibir el citatorio personal. Eso pasa bastante. Entonces la parte llega, no sé, Servientrega o llega deprisa y le entregan al señor, le dicen, vea señor, lo que pasa es que usted está demandado y le llegó este memorial y el señor apenas ve juzgado único laboral. No, yo no recibo eso, yo no, esa cosa yo no la recibo. Y entonces deja una constancia, el correo certificado donde dice, se niega a recibir. ¿Qué implica eso? Ah, no, pues entonces como la gente normalmente lo utiliza como una estrategia, entonces como yo me niego a recibir, entonces a mí nunca me han notificado. No, se entiende surtida el citatorio personal. Cuando la gente no se opone a recibir el memorial o el citatorio personal, se entiende que se surte, ¿listo? Pero ellos no acuden, obviamente, porque pues si se están negando a recibir, no saben en qué juzgado lo están notificando o de qué situación lo están notificando. ¿Listo? Pero digámoslo que en estas situaciones recibe y no acude. Lo importante es que no acuda y que se dé alguna de las causales de devolución diferentes de las del segundo punto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, cuando la persona no acude, se surte la citación personal y se debe realizar el citatorio por aviso. ¿Listo? Que está dispuesto en el artículo 292 del Código General del Proceso. ¿Listo? ¿Qué se hace en la citación por aviso? Igual. Esperen un momento, por favor. No funciona. Listo. Entonces, ¿cuáles son las exigencias? Bueno, las exigencias del citatorio por aviso están en el artículo 292 del Código General del Proceso. Esperen un momento, por favor. Y es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Esperen un minuto, por favor. Bueno, ¿qué debe contener el citatorio por aviso? Entonces, debe contener la fecha en la cual se realiza, ¿sí? Y debe contener la fecha de la providencia que se notifica. Debe contener el juzgado que conoce del proceso, es decir, el juzgado único laboral, o si es un proceso civil, el juzgado municipal, civil municipal o civil del circuito. ¿Listo? La naturaleza del proceso, es decir, un ordinario laboral de primera instancia, un ordinario laboral de única instancia, un proceso especial, ¿listo? El nombre de las partes, ¿listo? Y, ojo, acuérdense como yo les dije, es un proceso mixto, ¿sí? O sea, tenemos una norma que es precaria, es decir, que no lo regula por completo, pero además que regula una parte. Entonces, el 292 original, es decir, que está dispuesto en el Código General del Proceso, dice que, además de lo que ya les dije, es decir, la fecha del citatorio por aviso, la providencia que se notifica, el juzgado que conoce el proceso, su naturaleza. ¿Sí están viendo el artículo? Yo los tengo ahí en la pantalla. Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí ven que entonces dice la fecha de la fecha del aviso, la fecha de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce el proceso, su naturaleza, el nombre de las partes, y dice el 292. Y la advertencia que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar del destino. ¿Listo? Eso no se da en el proceso laboral, porque nuestra norma, el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, determina que cuando no es hallado el demandado, se debe notificar o se debe realizar la designación de un curador ad litem. ¿Listo? Entonces, esta es la gran diferencia con el civil. Por favor, civilistas, esto les pasa muchísimo, ¿sí? Ellos llegan y dicen, doctor, ya envié el citatorio por personal y ya envié el citatorio por aviso, ambos fueron recibidos
ya pasó, ya transcurrió el término, por ende, señor juez, ya se tiene que tener por notificado por aviso. No, acuérdense que como les dije, nosotros no tenemos notificación por aviso, tenemos por aviso a entidades públicas, pero cuando no es una entidad pública, es decir, cuando es una persona natural o cuando es una persona jurídica de naturaleza privada, no podemos o no se tiene notificado por aviso. ¿Listos? ¿Por qué razón? Porque se debe realizar o surtir el procedimiento de designar curador al ítem y además de realizar el emplazamiento. Luego de eso, bueno, puntualmente cuando se notifica personalmente al curador al ítem es que se entiende notificado, y ojo, se entiende notificado personalmente, no notificado por curador al ítem, porque eso no existe, ni notificado por aviso, porque tampoco existe en derecho laboral. ¿Listo? Entonces, por eso les decía que es un mix, o es una mixtura, ¿sí? Por esa razón no se aplica el 292 de manera completa, porque esa advertencia no se da. Y dense cuenta que el proceso civil en ese aspecto es muchísimo más expedito que el proceso laboral, porque nosotros, bueno, los que están en civil, saben que envían el citatorio personal, lo recibe el demandado, y luego el citatorio por aviso lo recibe el demandado, transcurre el término y ya lo tuvieron notificado por aviso, ¿sí? Y ya el proceso continúa con las siguientes etapas, con las audiencias respectivas, pero en tratándose de derecho laboral, que debería ser más rápido que en el proceso civil, en esto debo decirlo y debo aceptarlo, que el proceso civil es más expedito y procesalmente es muchísimo mejor que en derecho laboral. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Profe, Señor. una pregunta. Ajá. Entonces, digamos que enviamos la notificación por aviso y entonces se entenderá notificado personalmente cuando el señor acude al despacho judicial correspondiente, ¿no? Eso es lo que, para allá es para donde vamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Listo? Entonces, enviamos el citatorio por aviso. ¿Listo? ¿Qué puede pasar? La persona, bueno, en el citatorio personal, el término para presentarse, independientemente del lugar, son 10 días. ¿Listo? La persona tiene 10 días para presentarse. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Espérenme. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? El cuadrito blanco. ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Señor, sí lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, la persona recibe el citatorio por aviso y se presenta al despacho. Entonces, ¿qué pasa? Si se presenta al despacho, ¿se tiene notificado por aviso? No. Se tiene notificado personalmente porque él va al despacho, ¿sí? O sea, los citatorios es el medio por el cual se llega a la citación personal, ¿sí? Es el medio, ¿sí? Pero no va a ser, por eso corregía a la estudiante que estaba interviniendo. Entonces, si le envió la notificación por aviso, no, el citatorio por aviso, ¿sí? Porque nosotros no tenemos notificación por aviso, ¿sí? Y tenemos notificación personal, pero no notificación por aviso. Y lo que estamos enviando no es una notificación, estamos enviando el citatorio por aviso, ¿sí? Es un tema que es, digamos, lo que al final puede llegar a tener la misma connotación, pero es un tema de lenguaje jurídico que es diferente. ¿Listo? Entonces, digamos lo que la persona se presenta, se le notifica personalmente. Si no se presenta, se le designa curador al ítem. Ojo, si se acuerdan que ahorita les indiqué qué debe contener el citatorio por aviso. Bueno, el citatorio por aviso, además de lo que decía el 291, debe contener, como lo dispone el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que la persona, si no asiste al despacho en los 10 días, se le va a designar curador al ítem. Debe contener esta manifestación. Si no contiene esa manifestación,
no se hizo bien el citatorio por aviso y genera nulidad. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Si no lo hacen, es decir, si el citatorio por aviso dice, bueno, entonces usted tiene 10 días para presentarse, punto, y no dice nada más, se hizo mal el aviso y tiene que volverlo a hacer. Pero si el aviso dice, usted tiene 10 días para presentarse y si no se presenta, le vamos a designar curador al ítem y el proceso va a continuar sin usted, se realizó bien el aviso, el citatorio por aviso. ¿Listo? Entonces, si se presenta la persona, se notifica personalmente. Si no se presenta la persona, se designa curador al ítem. Con la designación del curador al ítem se entiende, y con la notificación personal se entiende notificado el demandado, y el curador al ítem tiene la responsabilidad de representar al demandado. Ojo, importante, cuando ustedes sean abogados, por favor, cumplan con sus funciones como curadores al ítem, es decir, contesten la demanda, acudan a las audiencias, estén pendientes del proceso. Yo sé que no les van a pagar, pero hagan de cuenta que es un proceso de ustedes. ¿Por qué razón? Me ha pasado que curadores al ítem guardan silencio. Es decir, yo los nombro, no contestan la demanda, no van a audiencias y no están cumpliendo con sus funciones, no están cumpliendo con las obligaciones como abogados. Esas obligaciones que nosotros hemos adquirido no las están cumpliendo. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo hagan. Yo en algunas, bueno, lo he hecho cuando no contestan los curadores al ítem, he compulsado copias, porque debemos cumplir con nuestras obligaciones y esa es una de las obligaciones que tenemos como juristas. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? Otra pregunta. Sí. Una vez se designa curador al ítem, ¿la norma establece algún tiempo específico para que conteste la demanda o simplemente hay una anomia en ese sentido? No. Cuando se le designa curador al ítem, normal, se le da el mismo término de traslado. Entonces, si es un proceso de primera instancia, son 10 días. Si es un proceso de única instancia, le decimos vaya y conteste en audiencia, que la audiencia se va a realizar en tal época, ¿listo? O en tal día. Si es un proceso especial, por lo menos un permiso para despedir o un acuerdo sindical, le dicen en la audiencia, usted, curador al ítem, va a contestar la demanda. ¿Listo? Ya. Entonces, dependiendo del proceso, ahí va a contestar el curador al ítem. ¿Sí? Entonces, como les dije, depende de si es un proceso de primera, de única, si es un especial. ¿Listos? Profe, pero cuando ya se nombra curador al ítem, es que ya se entiende que ya está notificado. Sí, no cuando se designa, sino cuando se notifica. ¿Listo? Al curador al ítem se le hace exactamente lo mismo que una notificación personal. Entonces, el curador al ítem va a mi despacho y se le hace el acta en el cual se le entrega el traslado y se le entrega los anexos y se le entrega el auto admisorio y él firma la constancia. Ahí se entiende notificado personalmente el demandado. ¿Listo? ¿Por medio de quién? Del curador al ítem. Es algo así como en familia los Sí, es guardadores, bueno. los tutores, los curadores, ¿sí? Así, es un representante, ese curador al ítem es el representante del demandado. Y ahí lo tenemos notificados, ojo, personalmente. No notificado por curador, no, lo tenemos notificado personalmente. De hecho, como se los advertí cuando empezamos la clase, no hay una notificación por curador, no, se notifica personalmente a través del curador al ítem. Pero ¿cómo se notifica? Personalmente. ¿Listo? ¿Claros? ¿Aló? Sí, señor. Ok, listo, perfecto, Sí, señor. perfecto, listo, muy bien. Es muy importante que esto quede muy claro. Bueno, tengo una integrante en la clase. ¿Sí la escuchan? ¿Sí escuchan por allá la integrante en mi clase? No. Bueno, listo. ¿Qué más? ¿Qué otra notificación manejamos en derecho laboral? Manejamos una notificación, ojo, por aviso a entidades públicas. Entonces, no es la notificación por aviso del 292, no, es una notificación especial y dan el nombre, se llama notificación por aviso a entidades públicas. Entonces, ¿cuándo se da esto? Creo que falla, no sé si está en clase,
Creo que sí, yo por ahí lo vi. No, Fallas. no se puede conectar. Que va a comprar un celular hoy, dijo. ¿Sí? Ah, pues, ¿en serio no la puedo conectar? Bueno, No tiene celular. no puede ser. Con el poco de plata que ganan con las demandas, ya debería tener. Bueno, entonces, la notificación por aviso a entidades públicas. ¿Cómo se da o cuándo se da? Pues se da como su nombre lo dice, cuando intervenga una entidad pública. Entonces, Colpensiones, la Nación, el Ministerio de Hacienda, bueno, la Nación, el Ministerio de Hacienda, el Ejército, empresas públicas de Pitalito, empresas públicas de Neiva, ¿sí? Cuando concurra una entidad pública. Entonces, hay dos maneras de cumplir con esta notificación a entidades públicas, ¿sí? La primera es que si la empresa reside o está domiciliada en el mismo lugar en el cual está el despacho o dentro del circuito, bueno, no dentro del circuito, en el mismo lugar, entonces digámoslo, y pongamos el ejemplo de empresas de servicios públicos de Pitalito, entonces, ¿qué se hacen? Como lo determina el artículo que les estoy citando. Espérenme un momento. Espérenme un minutico, por favor. Okay. Les estoy citando el parágrafo del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Listo? Entonces, hay dos formas. ¿Listo? Entonces, cuando yo puedo cuando el despacho puede enviar al notificador, entonces el notificador, es decir, el citador del despacho, va a la oficina de la empresa demandada y le entrega al secretario general o al representante legal o al gerente de la entidad o a la oficina receptora de la correspondiente, de la empresa correspondiente, le entrega copia de la demanda, el auto admisorio de la demanda y el citatorio bueno, esta comunicación por aviso a entidades públicas. Entonces, son tres cosas y este trámite lo hace el despacho. Es decir, este trámite no lo hace el demandado, este trámite lo hace el despacho. ¿Por medio de quién? Por medio del citador, ¿sí? O por medio del secretario, pero lo hacemos nosotros. Por eso cuando hay una entidad demandada que es pública, yo me pongo a notificar al demandado. ¿Listo? Entonces, ¿qué se le hace? Se le entrega. Entonces, vamos hasta la oficina y le entregamos al secretario general o a la persona que tenga calidad de representante legal de la entidad pública, se le entrega la copia de la demanda, el auto admisorio de la demanda y la comunicación por aviso a entidades públicas. ¿Listo? Eso cuando la empresa vive o está domiciliada en el mismo lugar en el cual se está ubicado el despacho. Ahora, cuando las entidades bueno, están domiciliadas en un lugar diferente, entonces pongamos el ejemplo, empresas públicas de Neiva, o sí, las empresas públicas de Neiva que están domiciliadas en Neiva, ¿qué se hace? Entonces, se remite este citatorio por aviso a entidades públicas a la oficina de correspondencia de la empresa demandada y esta persona o la persona que lo reciba debe remitirlo al funcionario respectivo y con eso, entonces, simplemente nosotros lo enviamos y con haberlo recibido la parte demandada y se entiende o se realiza la notificación por aviso a entidades públicas. Ojo, ¿cuándo se entiende o cuándo empiezan a surtir los términos a estas personas o cuándo se entiende notificado por aviso una entidad pública? 5 días después de realizada cualquiera de las dos diligencias, es decir, la primera que yo envío a mi citador
o la segunda, que envío por correo certificado y que me acreditan que el funcionario de la entidad recibió ese citatorio por aviso a entidad pública. ¿Listo? Luego de pasados los 5 días, se entiende notificado por aviso a entidad pública. Es decir, que ellos no necesariamente tienen que ir a notificarse personalmente, no es necesario, ¿sí? Porque se entienden notificados por aviso a entidades públicas. Ahora, esta notificación no impide que por lo menos yo le envíe el citatorio por aviso a la entidad pública y ellos vayan y se notifiquen personalmente. Es decir, vayan al despacho. No lo impide. Ellos pueden ir al despacho y se les entrega. De hecho, lo que normalmente hacemos, o lo que pasa por lo menos en empresas de servicios públicos de Pitalito, es que nosotros les avisamos, les enviamos el citatorio por aviso y ellos van y se notifican personalmente, ¿sí? Pero eso puede pasar, o por lo menos, como me pasó con la gobernación del Huila en unos procesos que teníamos, le enviamos este citatorio por aviso a entidades públicas al correo electrónico y ellos al tiempo enviaron la contestación de la demanda, es decir, nosotros los tuvimos notificados por aviso a entidad pública y ellos contestaron la demanda sin necesidad de que la entidad demandada fuera a notificarse personalmente. ¿Listo? Es decir, pueden concurrir estas notificaciones, no se excluyen, es decir, que por el hecho de que sea una entidad pública y se notifique personalmente es nulidad, no es nulidad. ¿Listo? Puede notificarse personalmente o tenerse después de los 5 días notificado por aviso a una entidad pública. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Señor. Ok, listo, perfecto. Listo, esta es la notificación a entidades públicas. Bueno, ¿qué más notificaciones tenemos en nuestros procesos judiciales? Tenemos la notificación por estrados. ¿Qué se notifica por estrados? Porque, no sé, cuando ustedes han ido a audiencias, aunque creo que en la mayoría de las audiencias, pues por lo general concilio, pero aún en las conciliaciones yo notifico por estrados. ¿Qué se notifica por estrados? Todos los autos que se emiten en audiencias. Entonces, estoy en audiencia del 72, reconozco personería, notifico por estrado. Entonces, yo normalmente dejo constancia. Este auto se notifica a las partes por estrados. Algo por anotar, cuando yo digo esto se notifica a las partes por estrados, en ese momento estoy poniéndoles en conocimiento la decisión y en ese momento las partes pueden atacar la decisión. Eso se llama notificación por estrados. ¿Listo? Ahí puede presentar el recurso de reposición o el recurso de apelación o el recurso de queja o el recurso que quieran se presentan, si está en audiencia, se presenta en estrados. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Esta notificación por estrado siempre se da en audiencia. Es decir, si yo estoy por fuera de audiencia, no puedo notificar por estrado, ¿sí? Tengo que notificar de otra manera. Pero si estoy en audiencia, siempre debo notificar por estrados. Esto advirtiendo que en alguna época, cuando teníamos la ley 712, cuando estábamos en audiencias y, digámoslo, eran 2 partes y solamente concurría una, se hacía la notificación por estrado y luego se hacía la notificación por estado. No, ahora con la nueva legislación no se hace. Todo cuando está en audiencia se notifica en estrados, independientemente de que la parte o de que una de las partes no esté. Siempre se va a notificar por estrados. ¿Listos? Con la ley 1149 del 2007, todo cuando está en audiencia se notifica estrados y no se hace la notificación por estado. Listo, seguimos. Notificación por estado. ¿Qué se notifica por estado? Todos los autos que se emitan por fuera de audiencia, es decir, por fuera de estrados. ¿Qué se notifica? Los autos de sustanciación y los autos interlocutorios. Creo que yo ya les expliqué qué era un auto de sustanciación y qué era un auto interlocutorio, ¿verdad? Aló. Sería bueno que nos lo recordara, profesor. Ok, listo. Bueno, los autos de sustanciación son los autos de trámite.
Es decir, los autos en los cuales no se toma una decisión que pueda ser susceptible de recurso, pues por lo menos el auto que fija fecha para una audiencia, ¿sí? Ese auto es un auto de trámite. ¿Por qué? Porque está impulsando el proceso. El auto en el cual yo requiero a la parte demandante para que haga bien el citatorio personal o para que realice el citatorio por aviso. Son autos en los cuales se está impulsando el proceso, son de mero trámite, no se tiene una decisión, no se toma una decisión. ¿Listo? Ahora, los autos interlocutorios son los autos en los cuales tienen una decisión que es susceptible de recurso. Bueno, tienen una decisión, ¿sí? Entonces, por lo menos, el auto emisorio de la demanda, el auto que admite un llamamiento de garantía, el auto que resuelve una excepción previa, el auto que resuelve la fijación del litigio, el auto que resuelve o que decreta las pruebas. Esos autos en los cuales se toma una decisión son autos interlocutorios. ¿Listo? Los otros, los que no toman una decisión y son de mero trámite o de mero impulso, son autos de sustanciación. ¿Listos? Entonces, ¿qué se notifica por estados? Los autos de sustanciación o interlocutorios que se emitan por fuera de audiencia. Entonces, como ustedes lo pueden estar, como ustedes lo ven, entonces hay autos de sustanciación e interlocutorios que se pueden dar en audiencias y otros que se pueden dar por fuera de audiencias. Entonces, por lo menos, el auto que reconoce personería es un auto que se puede dar por fuera de audiencia, ¿sí? Por lo menos cuando contestan una demanda o cuando llegan a un poder, o se puede dar en audiencia. Entonces, si se llega a un poder en audiencia, pues ese auto se tiene que notificar por estrados, ¿verdad? Porque estamos en audiencias. Pero si me lo llegan antes, digámoslo, no estamos en audiencia, sino que me lo llegan en un momento diferente de la audiencia, pues se debe notificar ¿por dónde? Por estados, porque no estamos en audiencia. ¿Listo? ¿Cómo se realiza la notificación por estado? Se publica el auto o la decisión, se emite un estado se publica, es una hojita que está en mi despacho, que se publica en una carpeta en la cual, a la cual tienen acceso todas las personas. Normalmente nosotros tenemos una especie de cartelera y ahí publicamos el estado del día, ¿sí? Y después de eso, el estado del día, y además de eso se pone el estado del día en una carpeta. Y los abogados van y revisan si en los procesos se ha notificado por estado alguna decisión. ¿Qué debe contener el estado? ¿Sí? Debe contener la firma del secretario, debe informar la clase de proceso, debe indicar las partes, debe indicar la fecha de la providencia y debe indicar la fecha del estado. Ojo, el estado no debe ser un resumen del auto. No, el estado simplemente informa la fecha de la providencia y lo que acabé de decir, afirma el secretario de la clase del proceso, pero puntualmente no tiene que decir qué pasó. Por esa razón, cuando se notifique un auto por estado, ustedes no se confíen de lo que dice en esa carpeta. Tienen que ver el auto, ¿sí? De hecho, me ha pasado muchas veces que van personas o van abogados y dicen, doctor, pero es que en el auto decía auto emisorio de la demanda, y resulta que en el auto emisorio de la demanda, además de eso, tenía otras decisiones que se habían tomado, si yo no las revisé porque en el estado no estaban. No, el estado o la norma no me exige que yo les realice un resumen de lo que se decidió en el auto. No, la norma únicamente me dice, notifíqueles, o en ese estado debe estar la clase de proceso, las partes, la fecha de la providencia y la fecha del estado, no un resumen del auto. Entonces ustedes tienen que ser muy cuidadosos con esta notificación. ¿Listo? ¿Cuándo se realiza o cómo se entiende que se realizó el estado? Se notifica, se publica y luego de eso, luego de esa notificación, empiezan a correr los términos respectivos, 2 días para reposición o 5 días para apelación. ¿Listo? Pero lo importante es que el estado va a estar un día publicado. En ese día, ustedes lo revisan. Igual, después de eso, el estado queda
en la carpeta y ustedes pueden ir y revisar los estados de todo el año o del año pasado. Nosotros tenemos las carpetas de los estados de todos los años. Ustedes lo pueden ir a revisar. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿Ustedes no manejan TIVA Sí. o tiene que ir personal? ¿También? Nosotros manejamos TIVA y de hecho TIVA es súper bueno porque nosotros en el TIVA cargamos el auto, ¿sí? Entonces ustedes no tienen que desplazarse porque el auto está cargado, ¿sí? Y igual, en la misma advertencia que les hago cuando van físicamente o cuando lo hacen por TIVA. Por TIVA a nosotros nos exige TIVA que pongamos qué auto estamos notificando por estado. Entonces, digámoslo, auto emisorio de la demanda o auto que admite llamamiento en garantía, pero no se queden con eso. Vayan y revisen el auto, porque se han podido tomar determinaciones que posiblemente no están enlistadas dentro de las opciones que nos da TIVA, ¿sí? Y como se nos dije, la norma no me exige que yo tenga que hacer un resumen del auto. La norma me exige únicamente que yo ponga la fecha de la providencia. Y ustedes como parte deben revisar qué contiene el auto. ¿Listos? Profe, una pregunta. ¿Los estados se toman en cualquier día de la semana o hay una fecha precisa? Por ejemplo, No. para su juzgado. No, por lo menos eso depende. O sea, la norma no exige que por lo menos que ustedes deban notificar estado los días miércoles, o los días jueves, o los días viernes, o los días lunes. No, la norma dice que usted tiene que notificar por estado. Yo, por cuestión organizacional, en alguna época hacía estados los martes y los viernes, ¿sí? Para tener como una organización con mi secretario. Pero antes, y de hecho en estos últimos días, están sacando estados todos los días, o algunos días, los lunes, los miércoles. O sea, no, la norma no determina qué días usted puede notificar por estado. Obviamente tiene que ser días hábiles, ¿no? Es lo único. Pero no hay una exigencia. No hay una exigencia. Por lo menos hay juzgados que únicamente sacan un estado a la semana, o hay juzgados que sacan 2 estados a la semana, o hay juzgados que sacan 5 estados en la semana. ¿Sí? No hay una norma que lo impida. ¿Listos? Sí, señor. Ok, listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? La notificación por edicto. La notificación por edicto. ¿Qué se notifica por edicto? Se notifican algunas sentencias. La sentencia que resuelve la casación, se notifica por edicto. ¿Qué se notifica por edicto? Se notifica la sentencia que resuelve el recurso de casación, la sentencia que decide el recurso de anulación, la sentencia de segunda instancia en los procesos de fuero sindical y la sentencia que resuelve el recurso de revisión. Esto está en el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Listo? El edicto se publica igual, bueno, también hay carpetas de edictos, esto pues yo no lo tengo, porque ninguna de esas decisiones las emito yo, bueno, sí, el recurso de anulación, pero no mentiras, yo no emito ninguna de estas decisiones. Normalmente ustedes van a encontrar estas decisiones o estas carpetas en el Tribunal Superior del Distrito Judicial o en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se hace? Simplemente se publica un comunicado en el cual dice que es notificación por edicto y qué sentencia están notificando. ¿Listo? Debe contener la palabra por edicto y esta notificación se regula con el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, el Código General del Proceso no afectó este asunto, no lo tocó. Por tal razón se tiene que remitir al Código de Procedimiento Civil. ¿Listos? Y finalmente tenemos la notificación por conducta concluyente. Esta notificación es la misma dispuesta en el artículo 301 del Código General del Proceso. ¿Sí? Al código nos remitimos por mandamiento expreso del artículo 145 es decir, del CPTSS, es decir, el 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social nos permite que cuando haya un vacío nos remitamos al Código
en su época de procedimiento civil, ahora el Código General del Proceso. Entonces nos remitimos al 301. ¿Cuándo se da la notificación por conducta concluyente? En 3 situaciones. Cuando la persona manifieste que conoce de determinada providencia, ¿sí? Cuando mencione o cuando llegue un escrito en el cual, cuando llegue un escrito simplemente al proceso, o lo manifieste, o manifieste verbalmente, o se haga presente a una audiencia. Entonces, por lo menos, estamos en una audiencia, ¿sí? Y concurre una persona. Digo, ¿usted quién es? Digamos, estoy en la audiencia del 72. Estoy en audiencia y resulta que el demandado no había comparecido o no compareció, se le envió el citatorio personal, no compareció, se le envió el citatorio por aviso, no compareció, se le designó curador al ítem, ¿sí? Y notificamos personalmente al curador al ítem. El curador al ítem contestó y cuando estamos en audiencias, el señor concurre y dice, buenos días, vengo a la audiencia. Entonces, ¿qué me está dando a entender esa persona? Que conoce el proceso. ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? En ese momento, yo debo decir, atendiendo que se hizo presente el demandado o el demandante, bueno, el demandado, lo tengo notificado por conducta concluyente. Es una suerte de, ya conozco el proceso y soy la parte, por ende, se tiene notificado. ¿Listo? Esa es la notificación por conducta concluyente. ¿Cuándo se da? Entonces, cuando se manifiesta que conoce determinada providencia, cuando llega un escrito, entonces por lo menos yo le envié el citatorio personal a Leona Aguilera y no concurrieron. Y estoy en el trámite de remitirle la citación por aviso y me llega la contestación de la demanda. ¿Sí? ¿Lo notificamos personalmente? No, porque el señor no ha ido al juzgado y no está el acta, ¿verdad? Entonces no lo puedo tener notificado personalmente, lo tengo notificado por conducta concluyente. ¿Por qué razón? Porque me está dando a entender que conoce el proceso. ¿Listo? O por lo menos envío la notificación personal y el demandado no concurre, pero envía un poder. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que la persona conoce el proceso y por ende se tiene notificado por conducta concluyente y se le empiezan a correr los términos respectivos. ¿Listo? ¿Cuándo también se da? Que sigue estando dentro de los 3 parámetros referenciados. La persona, digámoslo, ya pasó notificación personal, notificación por aviso, y estamos en la audiencia del 77, y la persona llega al proceso y dice nulidad por indebida notificación. Entonces yo digo, ok, usted no está notificado, usted llega, entonces usted me está dando a entender que conoce el proceso, entonces lo tengo notificado por conducta concluyente. O incluso, ya se emitió sentencia y está en el proceso ejecutivo y llega la parte demandada y ya llega un escrito en el cual dice nulidad por indebida notificación. ¿Listo? De ahí cuando ellos llegan, yo lo tengo que tener notificado por conducta concluyente. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Claros el tema de la notificación por conducta concluyente? Sí, señor. Listo, perfecto. Clarísimo. Bueno, perfecto. Listo. Entonces, hay una especificidad, bueno, hay una situación, normalmente, con la manifestación o cuando se llega a poder o cuando se manifiesta mediante un escrito, desde ahí se entiende notificado por conducta concluyente y dependiendo del estado del proceso, empiezan a correr los términos. Es decir, si yo ya nombré curador al ítem y van 5 días de traslado y llega un comunicado del demandado y lo tengo por notificado por conducta concluyente, siguen corriéndole o le correrían los 5 días que le faltaría al demandado porque lo notificó por conducta concluyente. Entonces, cuando llegue la parte o cuando se haga presente la parte, se le corren los términos que se le puedan correr, porque si ya está en sentencia, pues yo no le puedo en ese momento correr el término de traslado o el término o la oportunidad para que apele o la oportunidad para que presente excepciones previas, o bueno, las oportunidades respectivas, porque pues él toma el proceso en el estado en el que está. ¿Sí? Entonces, normalmente,
cuando se hace la manifestación o cuando se llega al escrito, de ahí en adelante o sea, continúan los términos respectivos, y es decir, desde ahí se entiende notificado por conducta concluyente. Ahora, cuando la persona llega al proceso o va al proceso y alega la indebida notificación de la providencia, es decir, que hay una nulidad y esa nulidad prospera, los términos empiezan a correrse a partir de la ejecutoria del auto de que decretó la nulidad. Entonces, digámoslo, estuve en la audiencia del 77, presentan el escrito de indebida notificación, o de nulidad por indebida notificación, y yo encuentro que sí, que en efecto estuvo mal, entonces declaro la nulidad de todo lo actuado. ¿Qué implica eso? Que a partir de ese momento, desde que se ejecutorie ese auto que decretó la nulidad, empiezan a correrle los términos, ¿sí? Digámoslo que esto suele pasar mucho o ocurre mucho. Entonces, la gente presenta la nulidad, yo, digámoslo, muy pocas veces he declarado la nulidad, pero digámoslo que la declaro, decreto la nulidad, entonces, y a partir de, entonces digo, declaro la nulidad desde el día siguiente del auto admisorio de la demanda. ¿Listo? Y a partir de ahora se le corre el término de traslado de 10 días al demandado para que conteste. Entonces, a partir de la ejecutoria del auto que decreta la nulidad, corre el término de traslado o los términos respectivos. O, por lo menos, ese auto, digamos lo que yo niego la nulidad, apelan la nulidad y en segunda instancia me revocan mi decisión y dice el tribunal, sí, hubo nulidad. Yo tengo que emitir un auto de obedecer. Pues, obedézcase y cúmplase. Entonces, luego de que se ejecutorie ese auto de obedecimiento, se empiezan a correr los términos respectivos. ¿Listos? ¿Claros? ¿O tienen alguna duda? No, señor. Ok, listo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud de la clase? Bueno, entiendo que no. Listo. Entonces, nada, queridos estudiantes, muchas gracias por estar participando y nos estaremos viendo en la próxima clase. Ojalá se encuentren muy bien. Por favor, cuídense mucho, tengan mucho cuidado con esto que está ocurriendo. No sé quién está pintando la pantalla, pero bueno. Cuídense mucho, bueno. Gracias, profe, igualmente, muchas gracias. Bueno. Gracias, profe. Que esté Carlos, si saben de alguien que no ha podido, claro, si hay algún problema, que se comunique con él. ¿Listo? Que se comuniquen, o sea, o usted envía la grabación. Pues voy a ver porque sí, y ya paro de grabar. Entonces, no, ya. Gracias, profe, muy amable. Yo trato de enviarles el video, ¿listo? Listo, profe, buen día. Bueno, Gracias, entonces, muy bien. profe. Buen día.